Dedican el tiempo, Padre, para enseñar tu palabra. Padre Santo, te damos las gracias por este hermoso momento. Te pedimos que nos guíes, Padre, que guíes al pastor que va a dirigir, Padre, en este momento la clase, que tú le des sabiduría, Padre, inteligencia, para poder aprender todos, Padre Santo, de tu bendita palabra, de cómo se ha iniciado, Padre, tu pueblo. Gracias te damos, Padre Santo, en el amor infinito a ti, Hijo amado, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Bien, vamos a comenzar en esta preciosa tarde. Yo les voy a pedir que todos muteen sus teléfonos. Eso, ahí. Vamos a partir en esta preciosa tarde ya nuestro segundo, ¿cierto? Segundo capítulo de la historia de la iglesia, segundo capítulo de la iglesia medieval. La semana pasada y esta semana vamos a ver, estamos viendo lo que el periodo de 977 años de la iglesia medieval. El medioevo, como se conoce secularmente también, se conoce como el tiempo de la Edad Oscura. Pero no fue tan oscura, fue bastante productiva durante esta época sucedieron cosas bastante interesantes en la historia. Bueno, y en el cristianismo se fue degenerando, desvirtuando y pervirtiendo cada vez más. Con el paso de los años, habíamos dicho que producto de la caída, ¿cierto?, de Roma en el sector, ¿cierto?, occidental, en el año 470 y algo, políticamente esa zona del imperio queda, ¿cierto?, a merced de las tribus bárbaras, y la única autoridad que ahí queda es el emperador, el obispo de la iglesia de Roma, del cristianismo. Bueno, sucesivamente a través de los años, ese obispo de la iglesia de Roma comienza a tener poder. Y bueno, es interesante entender que este cristianismo, ¿cierto?, cada vez se va pervirtiendo, se va emulando un poco. Tengamos conciencia de esto, hermano. Durante este periodo de la Edad Media, ¿cierto?, desde la caída del Imperio Romano en Occidente, ¿cierto?, hasta la caída en Oriente, 977 años, lo que hace este cristianismo institucionalizado por la política del imperio. El cristianismo se institucionalizó, ¿cierto? Y empezó este cristianismo a emular la autoridad política del imperio. Empezó a imitar a los emperadores. Y empezaron, producto de esto, empiezan guerras de poderes, ¿cierto? Y comienzan a aparecer interpretaciones equivocadas. Durante todo esos 977 existía una sola traducción de las escrituras, que era la Vulgata latina. Así que ese es el contexto que estamos viendo. La semana pasada vimos unas cosas bien interesantes, las vamos a repasar hoy día y las vamos a complementar con lo que vamos a ver hoy día. Pero denme un segundo, porque ya para entrada, solamente para entrada, les voy a mostrar un video. Denme un segundo para buscarlo. Este video, a ver, denme un segundo. Aquí sí, ya. Vamos a, denme un segundito. Voy a buscar este video que lo tengo aquí. Y este video, la idea es que, ¿cierto?, nos dé una idea, nos dé una panorámica más o menos de todo este ambiente que se vivía en la Edad Media, a través de los monasterios, cómo estos personajes eran políticamente tenían muchos derechos políticos, mucho terreno, eran dueños de terreno los emperadores. Mientras tanto voy colocando el video, vayan colocando sus nombres, por favor, allí en el chat, ¿cierto? Para que queden presentes. Por favor, que nadie se quede sin anotarse, por favor, ahí en el chat. Vayan anotando su nombre.
Voy voy a ver si lo puedo compartir este video que está aquí. No me sale. No me sale. Denme un segundo. Aquí lo tengo. Ya, voy a ver si lo puedo compartir aquí. Acá está. Ya. Eso es. Vayan colocando su nombre. Mientras tanto, vean con alta paciencia este video. Dura 4 minutos, es muy corto para que tengamos una idea de una panorámica de lo que sucedía en el imperio, en el medioevo. ¿Ya? Ahí está. Muy buenas y bienvenidos al vídeo que vamos a dedicar a la Iglesia medieval. Esta clase tiene 3 partes. Una primera dedicada a explicar el concepto de la cristiandad, otra sobre la estructura de la Iglesia y por último un apartado dedicado a los monasterios. Pues no nos detenemos más, vamos a hablar de historia. La cristiandad medieval. La única institución reconocida de forma unánime por todos los europeos de época medieval fue la Iglesia católica. Su máxima autoridad era el Papa de Roma, quien incluso tenía territorios bajo su gobierno. Estamos hablando de los estados pontificios. Aunque su poder como gobernante era escaso, tenía gran influencia como guía espiritual de los europeos, quienes se consideraban miembros de una gran comunidad cultural y religiosa que conocemos con el nombre de la cristiandad. El poder del Papa se manifestó fundamentalmente en prácticas como el entredicho o la excomunión. Esta última era especialmente grave, pues el excomulgado quedaba expulsado del seno de la Iglesia y por tanto privado de todo derecho o privilegio. La Iglesia era también la única institución que mantenía centros de enseñanza e incluso tenía poder para imponer sobre los reinos periodos de paz obligatorios. Es la práctica que se conoce con el nombre de paz de Dios o tregua de Dios. Además, logró acumular gran riqueza gracias al cobro del diezmo, que era un porcentaje de la cosecha, el 10% que los campesinos debían pagar a la Iglesia. La organización de la Iglesia. Dentro de la Iglesia católica se pueden distinguir 2 ramas. De un lado, el clero secular, formado por los miembros de la Iglesia que dan servicio religioso a los fieles, y del otro, el clero regular, formado por los religiosos que servían a Dios en soledad. El clero secular estaba formado por los obispos y los arzobispos, que eran los encargados de dirigir las diócesis, mientras que en un escalón inferior estarían los curas y párrocos. Por su parte, el clero regular se denominaba así porque sus miembros tenían que seguir un conjunto de normas que denominamos regla. Durante la Edad Media surgieron una gran cantidad de órdenes monásticas. Entre las más célebres se encuentra la de los benedictinos, fundada en el siglo VI por San Benito de Nursia en el monasterio italiano de Montecassino. Otras órdenes monásticas de importancia fueron la de los cluniacenses, fundada en el siglo X en el monasterio francés de Cluny, y la de los cistercienses, promovida en el siglo XII por San Bernardo de Claraval. Además, a partir del siglo XIII surgieron las órdenes mendicantes, que establecían la obligación de mendigar y exigían a sus miembros la pobreza absoluta. Dentro de este grupo destacaron los dominicos y los franciscanos. Los monasterios medievales. La vida de los monjes se desarrollaba en los monasterios, donde vivían dedicados a la oración y a las prácticas religiosas, en un régimen de vida que se resume en el ora labora, reza y trabaja, de San Benito. En una Europa dominada por la inseguridad y las guerras, los monasterios fueron lugares de paz y de cultura. Los monjes copiaban a mano y preservaban en sus bibliotecas
libros antiguos y valiosos conocimientos. Con ello desempeñaron un papel esencial en la conservación del saber de la antigüedad. Ok, ya. Esa era la idea, que más o menos tuviéramos una perspectiva de cómo era en ese tiempo, ¿cierto?, el dominio de la Iglesia Católica en todo el mundo conocido. No olvidemos que ahí el video decía que había algo que era muy grave, que era la excomunión. La excomunión significaba que eras un paria. Cuando la Iglesia Católica te excomulgaba, prácticamente te convertías en un ente que no tenía derecho ni nada. La Iglesia Católica en este tiempo controlaba la vida de las personas desde que nacía, desde el primer hálito de vida hasta el último de su hálito de vida también. Era un dominio absoluto, controlaba toda la vida de todas las personas. Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta cómo se había ido degenerando, ¿cierto?, con el tiempo el cristianismo. Otro antecedente que es muy importante tenerlo en cuenta son los monasterios. Los monasterios, y aquí uno puede ver cómo Dios, ¿cierto?, estas situaciones que se van presentando a través de la historia, Dios controla por sobre estas situaciones ciertos asuntos que Él quiere controlar. Por ejemplo, me estoy refiriendo a la conservación de la Escritura. Estos fueron 900 años, hermanos, de guerras, de invasiones a Europa, a las ciudades. Y los monasterios por lo general no los atacaban. Y en los monasterios no solamente se transcribían la literatura, ¿cierto?, antigua, sino que se transcribían los escritos sagrados, la Biblia. Fue transcrita allí durante todos esos años, 1000 años, hermano, imagínense, 1000 años, escondida la escritura, escrita en latín, la Vulgata latina, escondida, para que no fuera alterada. Ahí tenemos otra forma de la soberanía de Dios, que Dios usa estas situaciones para conservar la escritura. ¿Qué hubiera pasado esos 1000 años, esos 700, no, es casi 1000 años, claro, si no hubieran existido esos lugares donde el pensamiento hubiera estado refugiado en esos asuntos? Así que es muy relevante esta época. Voy a ir ahora a la presentación. Denme un segundo, acá lo tengo. Para entrar en materia de esta semana, mis amados hermanos y hermanas, vamos a... no sé si lo ven ahí. Perfecto. Ya. Ahí estamos con, entonces, Historia de la Iglesia, semana 7. Esta es nuestra 7ª semana y estamos viendo la segunda parte de la Iglesia medieval. Nunca se olviden, este periodo de la Iglesia comprende desde la caída de Roma, ¿cierto?, en el año 476, hasta la caída de Constantinopla, que es también el imperio, pero en el sector oriente, ¿cierto?, en el año 1453. Como les digo, son 977 años aproximadamente. Hoy vamos a ver algunos esfuerzos reformadores. Ojo con lo que vimos en el video, porque hay 2 monasterios que trataron de hacer algún intento de reformar, ¿cierto?, las desviaciones que el cristianismo a través del dominio del imperio tenía en este tiempo. Vamos a ver también el papado entre el año 1073 y 1453. Vamos a ver algunos aspectos y vamos a ver algunos personajes como Tomás de Aquino, Francisco de Asís, etc. Anselmo, arzobispo de Canterbury, Bernardo de Claraval, Tomás de Aquino y Francisco de Asís. Y vamos a seguir viendo las cruzadas, porque en paralelo a que estaba la Edad Media, ¿cierto?, controlado por este cristianismo católico imperial, ¿cierto?, en todo el mundo conocido, en paralelo, ¿cierto?, se desarrolla este movimiento de los musulmanes, que lo vimos algo la semana pasada, y comienza, ¿cierto?, este imperio a reaccionar militarmente contra estos musulmanes que se habían tomado las tierras palestinas, y emprenden 8 cruzadas, hermanos, 8 cruzadas, donde reclutan ahí a los famosos templarios, estos que eran sacerdotes entrenados militarmente para ir a liberar a Palestina.
¿ya? Lo vamos a ir viendo ahora esto. Nunca olviden el mapa, ¿cierto?, del Imperio Romano. También siempre tengan presente la división que se produjo entre el Imperio Occidental y el Imperio Oriental. Las dos ciudades importantes, siempre vamos a hablar de esto, Roma en Italia y Constantinopla, ¿ya? No olvidemos, ¿cierto?, la línea cronológica, ¿cierto? Vamos ya terminando la iglesia medieval a contar de la próxima semana. Vamos a... Eso, ahí está. Ahí se mutió. A contar de la próxima semana ya vamos a entrar a la iglesia reformada, así que ojo con eso. Bien, resumen de la clase anterior. La semana pasada vimos de esta época medieval estas tres cosas: el crecimiento del poder del papado, la división entre la iglesia de Oriente y Occidente, y el crecimiento o el surgimiento del maometismo, ¿ya? El islamismo, ¿ya? Con respecto al crecimiento del poder del papado, hermano, esto siempre tienen que tenerlo claro. Gregorio I es un tipo muy relevante, es un obispo muy relevante. Este obispo, ¿cierto?, tiene sus funciones dentro del año 540 al 604 aproximadamente. Este obispo, el Gregorio I, fue el que estableció y solidificó el sistema papal que prevaleció durante toda la Edad Media, ¿ah?, y hasta la actualidad. Fue un monje que fue electo obispo de Roma en el año 590, pero que no utilizó el título de papa, pero él estableció el papado, ¿ya? Hizo uniforme la liturgia y estableció y solidificó las siguientes creencias prácticas. Miren las cosas que hizo este Gregorio I allí en esta iglesia. Dice que exaltó, ¿cierto?, la tradición por encima de las escrituras, ¿ya? Esa es una deformación que en la Reforma, ¿cierto?, se arregla. Pero desde aquí, desde el año 590 hasta 1517, hasta la Reforma, ¿cierto?, son 1000 años en donde la Iglesia Católica exaltó a la tradición de la Iglesia. ¿Qué es lo que es la tradición de la Iglesia? La historia de la Iglesia y lo que dicen los papas. La historia, lo que determinaron, a los acuerdos que llegaron, lo puso al mismo nivel que lo que diga la Escritura, hermano. Y eso todavía existe en la Iglesia Católica. Ojo con eso. Fomentó la interpretación alegórica, que es que, ¿cierto?, de la Escritura uno pueda interpretar lo que subjetivamente, ¿cierto?, pueda interpretar. Tomaba cualquier parte bíblica, ¿cierto?, y la interpretaba alegóricamente, a través de una idea, a través de un concepto. Eso se ve mucho. Para entender interpretación alegórica hay que estudiar hermenéutica. Yo hice hermenéutica y vimos harto a interpretación alegórica. Todavía la iglesia evangélica usa mucho la interpretación alegórica. Siempre hay que tener cuidado con la interpretación alegórica porque no es buena consejera de la interpretación bíblica. Porque decimos lo que el texto no quiere decir. Bueno, este obispo, ¿cierto?, impulsó en estos años la interpretación alegórica de la Escritura. Otra cosa que impulsó fue el bautismo para lavar el pecado original, es decir, ellos decían que nuestro pecado, el pecado de Adán, se limpiaba inmediatamente solamente a través del bautismo. Él impulsó la penitencia para lavar los pecados posteriores, ¿ya? De ahí viene esta idea de la Iglesia Católica, ¿cierto?, de los rezos de Ave María, de las cosas, los Padre Nuestros, para limpiarse los pecados que después se comete después de bautizarse, porque con el bautismo era limpio del pecado de Adán. También impulsó el sacrificio en la misa en beneficio de los vivos y los muertos, y la transubstanciación, ojo con eso, la transubstanciación, que es, y eso después fue aprobado por el cristianismo católico, ¿cierto?, en el año 1215. La idea de la transubstanciación, yo no sé si ustedes pueden complementarlo mejor, pero es la interpretación que dice que el pan y el vino son físicamente el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿ya? Todas estas cosas después, ¿por qué tenemos que verlas ahora? Porque cuando comienza la Reforma, todas estas cosas son cuestionadas. Todas estas malas interpretaciones y desviaciones son reinterpretadas nuevamente.
¿Ya? Después este mismo Gregorio I, ¿cierto? Que fue obispo en el año 590, impulsa la idea del purgatorio, las invocaciones a los santos y a los mártires, el uso de amuletos y reliquias, el ascetismo, el monacato, el celibato del clero y el celo misionero, es decir, expanden las misiones, ¿ya? Todas estas cosas se producen en estos años. El otro asunto relevante que vimos la semana pasada, ¿se acuerda? Ahí está. Número 2, la división de la iglesia entre Oriente y Occidente. Nosotros, esto es muy importante, hermano, y ahí está el mapa. Nunca olviden este mapa, porque esto todavía existe, hermano. En el Oriente, ¿cierto? Allá, en la iglesia, el cristianismo católico está dividido entre los católicos occidentales y los católicos orientales. Ellos tienen distintos conceptos, en algunos coinciden y en otros no. Tienen una disputa con un término que se llama filioque, que lo voy a explicar después. Ellos visten de otra manera. Cuando hacen ceremonia los católicos ecuménicos en la tele, hay un sacerdote con un gorro grande, cierto, vestido de negro. Ellos son los católicos ortodoxos del Oriente, y los otros son los católicos de Occidente, ¿ya? Bueno, había mucha competencia en estos años entre el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla, ¿cierto? Había conflictos fronterizos entre la jurisdicción eclesiástica de los dos pueblos, había diferencia entre el celibato del clero, requisito en Occidente, pero no en Oriente. En Oriente no le pedían que el sacerdote fuera célibe. ¿Ya? Había intentos de latinizar a las iglesias griegas de Occidente y helenizar a las iglesias latinas de Oriente. Había diferencias culturales que causaron malos entendidos, y en 1554 Roma denunció al patriarca de Constantinopla y lo excomulga. Y todos los que eran leales a él, y en efecto excomulgando a toda la iglesia oriental. Y a su vez la iglesia del Oriente, ¿cierto?, de Constantinopla, responde condenando a los que se opusieron a la fe ortodoxa y excomulgan a la iglesia occidental. Es decir, se excomulgan unos a otros. Desde entonces podemos hablar de la iglesia ortodoxa y la iglesia católica romana. Los intentos por reconciliarse, y aquí hay un poco de historia más contemporánea, fueron en los años 1274, en 1438 y en 1439, pero fracasaron. Pero en el año 1965, no hace mucho, el Papa Pablo VI y el patriarca Antágoras I firmaron una declaración lamentando las condenaciones y quitando las excomuniones. Mire, imagínense, recién se vienen a quitar la excomunión en el año 1965. El Concilio Vaticano II del año 1963 firmó la validez de los sacramentos de la Iglesia Ortodoxa y permitió que un católico romano participe en ellos, y un ortodoxo puede participar en los sacramentos católicos occidentales, bajo ciertas circunstancias. Además, se reconoció la autoridad de los patriarcas de la Iglesia Oriental, pero los subordinaron siempre al Papa de Roma. Todavía existe eso, hermano, si esto es tan divertido. Esa subordinación y la controversia sobre el filioque. El filioque es la controversia que mantiene la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, ¿cierto? La Iglesia de Oriente dice que el Espíritu Santo solo emana del Padre, y la Iglesia de Occidente dice que el Espíritu Santo emana del Padre y del Hijo, ¿ya? Y esa es una de las disputas. No olvidemos que la Iglesia de Oriente se enfrascó mucho más, en la de Constantinopla se enfrascó mucho más en las rencillas, ¿cierto?, de controversias teológicas que la de Occidente, ¿ya? Y el otro punto que vimos la semana pasada, hermano, fue el crecimiento del Islam, el maometismo. Y esto es lo que le encanta a la hermana Elisa, que tanto nos preguntaba, ¿cierto? Que bajo el liderazgo de Mahoma en el año 570, ¿cierto?, el Islam nació y pronto aplastó al Medio Oriente y amenazaba al Imperio Oriental y eventualmente al Occidente. Creció rápidamente porque, ¿cierto?, ahí vimos la semana pasada que eran entusiasmados en el programa de expansión, conquistaron Tierra Santa y Siria y el reino de Persa. Por eso surgen las cruzadas después. Muchas veces sus generales eran superiores a los imperiales, estaban más preparados,
el debilitamiento del imperio oriental y el agotamiento de sus recursos por las guerras con el reino de Persia. La iglesia oriental se debilitaba por sus controversias interminables, lo que decíamos. El imperio y la iglesia habían enojado a las provincias con sus impuestos y sus excomulgaciones, o sea, el imperio había cometido error tras error y permitió el crecimiento del islamismo. Los pueblos semíticos se identificaban más con los árabes que con los griegos, ¿cierto?, de la iglesia oriental, y parecían más monoteístas que la iglesia, usando sus imágenes, ¿cierto?, la Virgen, y dándole deidad a otros santos. Los musulmanes no cambiaron mucho el estilo de vida cotidiano de los pueblos, no fueron tan invasivos como lo fue la Iglesia Católica, que es lo que decíamos, lo que decía al comienzo, la Iglesia Católica controlaba la vida absoluta y era muy intransigente con las creencias. O eres católico y no había más. Tú no podías tener una doble opinión. Tú, mientras vivías en el imperio, en la Edad Media, tú no podías tener otra opinión. Entonces, los musulmanes fueron más liberales en eso. Y un efecto interesante de la conquista musulmana es que aisló al occidente de Europa, el cual ya tenía que desarrollarse independientemente de otros países. Bueno, esto nos permite, hermanos, entrar hoy día a la segunda parte de la época medieval, ¿ya? Y vamos a ver algunos esfuerzos reformadores, porque ¿qué pasaba, hermano? Vamos a hacer aquí una pausa chiquitita, volvemos al tiro de la presentación. ¿Qué pasaba, mis hermanos y hermanas, con todo esto? Que ya comenzaban a surgir dudas con respecto a este cristianismo católico de la Edad Media en el imperio. Muchos se preguntaban muchas cosas. Ya había corrupción papal, ya había corrupción en el clero, había depravación, se compraban, ¿cierto?, los cargos, porque no olvidemos que las autoridades, ¿cierto?, eclesiásticas emularon al imperio y emularon a los emperadores, los imitaron. Entonces se iban a producir las conspiraciones, las compras de los cargos, ¿cierto? Y se iba a producir esta corrupción. Bueno, ya habían indicios de esta corrupción. Hasta ahora, preguntas de lo que hemos visto de esta Edad Media. ¿A alguien le surge alguna duda interesante que nos pueda compartir de este tiempo de la Edad Media? Antes de continuar. Pastor, dígame. Se podría decir que la depravación de la iglesia comenzó con Constantino y sus seguidores. Exactamente. Eso es lo que traté de explicarles, claro, la semana pasada, antepasada, cuando, ¿cierto?, el cristianismo ya no era perseguido, y el cristianismo a través de Constantino, el emperador Constantino el Grande, ¿cierto?, declara la paz al cristianismo y emite un edicto de toleración, el edicto de Milán, denominado, donde le declara, donde promueve no perseguir más a este cristianismo. Y no solo eso, sino que de ahí en adelante él toma a este cristianismo y lo comienza, porque él no lo institucionaliza. La lengua se me traba. No lo hace institución del imperio todavía, pero es con el tiempo los demás emperadores comenzaron a tomar el cristianismo y lo hicieron institución del Estado, del imperio. Y con eso el imperio absorbe este cristianismo que antes era perseguido, que ya no, ¿cierto? Y comienzan a imponerlo a la fuerza. Y de ahí en adelante, el que no era cristiano era simplemente asesinado, así, tal cual. Entonces los perseguidos se convirtieron en perseguidores. Y comenzaron, ¿cierto?, como ya hemos visto a través de la historia, a emular con la caída política, ¿cierto?, de los gobiernos políticos en el imperio. Los cristianos comenzaron a tomar una autoridad que no les corresponde y comenzaron a imitar a las autoridades imperiales y comenzaron a corromperse y comenzaron a determinar asuntos y comenzaron a decir
que la tradición, la historia de la iglesia era más importante que la escritura. Y comenzaron bueno, aquí veíamos a Gregorio I que había hecho una cantidad enorme del purgatorio, de medidas, ¿cierto? Con el tiempo se fue consolidando la figura del obispo de Roma y él finalmente ya se declara como la única autoridad de todo, ¿cierto? Porque antiguamente existían obispos en varias ciudades, las más importantes. Entonces, está en lo correcto mi hermana Elizabeth. A partir de Constantino se empieza a degenerar este cristianismo que era tan bonito. ¿Dudas? Mi hermana Marta, Dios le bendiga. Amén, amén. Es en la duda que tengo, porque la nota, no sé si lo tomé bien, es en la interpretación alegórica, en que escuché, ¿verdad? Que lo que mayormente los evangélicos, si es porque no decimos lo que está en la Biblia o lo contrario, o porque lo decimos. O sea, es que estoy confundida en eso, Ya. porque no lo escribí completo. Ya, Escribí es fácil. porque no decimos lo que está en la Biblia. Si Ya. estoy correcta, pues bien. Ya. Si Mire, no, yo sí, lo voy a explicar con un ejemplo, ¿le parece? sí. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: y me seréis testigo en Samaria, en Judea, en todas partes. Entonces, Dice así. Bueno, si yo tomo hermenéuticamente ese texto bíblico es un plan de evangelización que se cumple en el libro de los Hechos. Del capítulo, no lo tengo aquí, es cierto, se lo podría buscar, pero me demoraría mucho. Pero del capítulo tanto Sí. al tanto se predicó en Samaria, del tanto a tanto en Judea, Sí. y del tanto a tanto en tal parte, y de los Sí. últimos capítulos del libro de los Hechos se predica hasta lo último de la tierra. Ya. Eso quedó así. Eso Sí. eso corresponde a una exhortación correcta de ese texto. exacto. Pero cuando yo tomo ese texto y comienzo a decir, hermanos, Hechos 1:8 dice que me seréis testigo en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Esto es hermenéutica, es un bonus track. Ojo, Ajá. esto es hermenéutica, lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y yo digo, así que hermano, prediquémosle al vecino primero y después prediquémosle a la vecina y después al vecino de más allá y después al que está en la otra esquina y después vámonos a la otra provincia y después vámonos afuera de Chile y vamos a México, Argentina y Bolivia y prediquemos. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Lo que yo estoy haciendo es decir lo que el texto no dice, porque estoy usando una herramienta que se llama la alegoría. La alegoría de la Biblia es una herramienta fácil de usar porque es una interpretación, ¿cierto?, de cualquier texto de la Biblia de acuerdo a lo que yo crea que dice ese texto. Entonces, o sea, yo puedo leer un texto bíblico y sacarlo de contexto. O sea, no explicar su historia, no explicar en la base del idioma, no explicar qué dicen los versículos anteriores, qué dicen los versículos posteriores. Yo lo puedo sacar de lo que dice el capítulo, de lo que está hablando el capítulo, lo puedo sacar de lo que dice la parte del libro, de donde dice eso, lo puedo sacar de lo que dice el autor. Yo estoy descontextualizando el texto bíblico y lo estoy alegorizando. Bueno, Gregorio I en el año 590, cuando fue obispo, él impuso esa forma de interpretar la escritura a través de la alegoría. Entonces, se da cuenta que con el tiempo este cristianismo pervirtió todo lo pervirtió. Hasta el simple ejercicio de predicar el evangelio lo corrompió. Ahora, predicar a la manera que uno le dé la gana. Exactamente. El otro día nuestro hermano Alejandro nos invitó a un taller, un precioso taller de predicación expositiva. Bueno, mucho de lo que dijo él lo hice yo en la clase de hermenéutica, que estuve 12 clases, me parece, hablando acerca de eso. Y la alegoría la hablamos como 3 semanas. ¿Cómo no debíamos cometer ese error? Y ha sido una práctica antiquísima. Esto comienza en Alejandría, no comienza con el Papa I Gregorio. En Alejandría
en el siglo segundo ya se alegorizaba la escritura, ¿ya? Entonces, no sé si le queda claro qué es lo que significaba alegorizar. Y tenemos, y tenemos que tener cuidado porque nosotros podemos caer en eso. Pues por eso, a eso que yo me refería, y como que yo dije, ¿qué fue lo que dijo? Pero buena respuesta. Ya, espero que les haya servido. Mi pastor Jorge me parece que algo nos quiere aportar, lo veo ahí con ganas de participar. Sí, quería agregar que históricamente, ya que estamos en el tema de la historia, históricamente los historiadores, disculpe la redundancia, no se han puesto de acuerdo si efectivamente Constantino se convirtió al evangelio o al cristianismo o no, porque algunos dicen que lo que hizo fue una estrategia política. Como el reino se estaba dividiendo, la única forma de unir el reino o mantener lo más unido posible el reino era tomar una religión para que pudiera convertirse como un nexo para que el pueblo pudiera estar junto. Y veía con muy buenos ojos que la única religión que podía cumplir esa, digamos, esa condición era el cristianismo, porque estaba floreciendo de una manera desorbitante. Toda la gente estaba dispuesta a escuchar el cristianismo. Entonces, históricamente aún no hay una concepción que se diga que Constantino realmente se convirtió al evangelio, y más se atribuye a que fue una suerte de buscar un argumento para unir una estrategia política, más que una declaración de fe. Eso quería compartirle bastante. Gracias, mi pastor, por su aporte. Exactamente. O sea, no podemos decir de Constantino que fue un personaje histórico, ¿cierto?, bíblico o un buen cristiano. No, al contrario. De hecho, habíamos visto nosotros en una de las diapositivas que se bautizó a última hora porque ahí decía que se le perdonaban todos los pecados. Él nunca dejó de ser el máximo, ¿cierto?, sacerdote de las religiones paganas del imperio, porque él lo que hizo con el edicto de toleración, toleró el cristianismo, pero no eliminó de inmediato todas las religiones paganas. Los sucesores fueron después persiguiendo y eliminando las otras alternativas de religión, ¿ya? Así que gracias, mi pastor Jorge, gracias, mi hermana Marta y mi hermana Elizabeth, por esas preguntas. Vamos a continuar en este periodo. Cómo a través de los monasterios se hicieron los primeros intentos reformadores, hermano. Vamos a verlo al tiro esto, ¿ya? Yo les dije que tenían que tener mucha paciencia con esta época porque no es muy atractiva, pero también es atractiva porque uno puede entender varias cosas que están pasando hoy día a través de esto. Por ejemplo, sobre todo con el catolicismo, ¿ya? Algunos esfuerzos reformadores monásticos. Los monasterios cumplieron una función muy importante. Entre ellos fueron impulsar reformas. De hecho, Martín Lutero en 1517, ¿cierto?, impulsa una reforma y él era un cierto devoto sacerdote de el monasterio, ¿cierto?, en Alemania, de la orden de los agustinos, ¿ya? Veamos, el monasterio de Cluny, lo vimos en el video, empezó como un intento de reformar el monacato y luego toda la iglesia, pero abandonó la labor manual, se enriqueció y decayó espiritualmente, ¿ya? Uno de sus monjes, Bruno, fue nombrado papa por el emperador, pero no quiso aceptar el papado del emperador. Marchó descalzo a Roma, donde el pueblo y el clero lo nombraron papa y lo denominaron León IX. Se opuso a la simonía. Quiero que la simonía, la compra y venta de los oficios eclesiásticos, hermano. Hay una película, hay una serie, o había una serie ahí en televisión que no es recomendable verlas, pero cuentan cómo se pagaban, hermano, sobornos para la compra de los puestos papales. Se opuso también al matrimonio de los clérigos, ¿ya? Provocó un cisma con el Oriente enviando al inflexible consejero Humberto a visitar al patriarca de Constantinopla. Humberto fue quien excomulgó al patriarca. ¿Se acuerda que habíamos dicho que se habían excomulgado mutuamente las dos partes del imperio? Y a todas las iglesias leales a él. León IX entonces también encabezó un pequeño ejército para combatir a los normandos.
fue derrotado y encarcelado poco antes de su muerte. Otro monasterio que trató de hacer un esfuerzo reformador, el de Situx, lanzó una reforma llamada cisterciense. ¿Se acuerdan que lo vimos en el video? Después, cuando revise este video, se va a acordar de esto. A la cual se unió el joven Bernardo de Claraval. Vamos a hablar de él también después. Practicó el misticismo práctico combinado con la meditación con la labor manual. Eso en el monasterio. Se convirtió en un predicador popular de Europa. Predicó la Segunda Cruzada entre el año 1147 y 1148 y promovió la mundial autoridad espiritual y terrenal del Papa, ¿ya? Como resultado, los papas empezaron a usar con más frecuencia el título de vicario de Cristo, es decir, el representante de Cristo en la tierra, así, tal cual, tal cual. Bernardo escribió himnos, incluyendo Cabeza ensangrentada. Ya, eso es con respecto a algunos esfuerzos o por tratar de reformar a la Iglesia Católica, que ya estaba bastante corrupta, hermano, a esta altura ya. Estamos hablando del año 1453, llegando casi al año 1517 con las tesis de Lutero. En el año 1073, el monje Hildebrando, uno de los consejeros de varios papas, fue electo papa con el nombre de Gregorio VII. Reformó las morales del clero, prohibió el matrimonio del clero y la simonía también, pero en muchas partes no obedecían sus mandatos. Afirmó que el obispo de Roma era el único universal, que tenía autoridad de poner y de poner obispo, que le pertenecía al imperio, que tenía autoridad de deponer a los emperadores, además. Ya esto era una pugna de poder, hermano. Que la Iglesia romana nunca había errado ni podía errar. Miren las cosas que decía. Que el Papa podía anular los votos de lealtad de los vasallos a su soberano y que todos los papas eran santos. ¿Ya? En el año 1453. Estoy viendo algunas cosas nomás de lo que pasó en el papado entre el año 1073 y el año 1453. Este mismo monje Hildebrando, ¿cierto? Su imposición al celibato monástico sobre el clero eventualmente prosperó y causó que muchas de las esposas de los clérigos fueran destituidas. Habían varios casados, pero como él lo impuso, ¿cierto? Tuvieron que irse las mujeres y fueron consideradas como concubinas o prostitutas y esto sigue causando problemas en la Iglesia romana hasta la fecha, porque esto del celibato es hasta por ahí nomás. Todos sabemos que el celibato de los líderes católicos es casi una mentira, porque todos tienen hijos y tienen familia por detrás. No sé si todos, pero gran parte. Se escuchan unas historias bastante curiosas. Ya, después tenemos al Papa Pascual II, ahí no tengo nada relevante. El papado, ¿cierto? El Concilio de Letrán, eso es información, yo se las dejo aquí para que ustedes las lean, ¿ya? Acá. Inocencio III, entre el año 1198 y 1216, declaró que el Papa ocupa una posición intermedia entre Dios y el hombre. O sea, ya no puede ser más grande la autoridad del hombre, de este Papa. Es inferior a Dios, pero superior al hombre, ojo con eso, es juez de todos, mas no juzgado por nadie. Mire, qué conveniente, ¿no? Su reinado fue el apogeo del papado, el número 5, y se convocó el Concilio de Letrán IV en el año 1215, que tocó toda la vida de la Iglesia, requiriendo la confesión y la comunión anual y usando la palabra transubstanciación. ¿Se acuerdan de esa disputa? Después la Reforma se aclara este término, ¿eh? Por primera vez en un documento oficial. Promovió la Cuarta Cruzada, en la cual capturaron Constantinopla en el año 1204 e impusieron el imperio y la Iglesia latina, que duraron hasta 1261, dañando aún más así las relaciones entre Occidente y Oriente y debilitando a Constantinopla. El poder, la centralización y la opulencia de la Iglesia romana provocaron algunas reacciones que anticiparon la reforma del siglo XVI. ¿Ya?
Después tenemos el Papa Gregorio IX, estableció la Inquisición para combatir la herejía y restaurar a los herejes de la Iglesia, pero cayó en muchos abusos. En el año 1378, los cardenales eligieron a Urbano VI en Roma, quien empezó a actuar de forma irracional. Luego los cardenales anularon su elección y eligieron a Clemente VII, ¿cierto? Un francés que fue coronado en Aviñón, y los dos papas se excomulgaron el uno al otro. Mire, estos dos murieron y los cardenales romanos eligieron a Bonifacio IX de nuevo y los franceses a Benedicto XIII, número 13. En el año 1904 los cardenales romanos y franceses convocaron al concilio de Pisa y depusieron a los dos papas, los cuales ellos no aceptaron, y eligieron a Alejandro V, teniendo como resultado 3 papas. O sea, ya estaba ya la escoba con esto. ¿Ya? Bien, vamos a ver ahora otros personajes. Vamos a ver en este tiempo a Anselmo, arzobispo de Canterbury. Enseñó este obispo la doctrina de la muerte vicaria de Cristo, y leído en latín es Cur Deus Homo, demostró la necesidad de la encarnación para que hubiera una satisfacción suficiente. Estás en el plano ya teológico, ya en el plano teórico. Este Anselmo de Canterbury, ¿cierto? Enseñó esta doctrina, la de la muerte vicaria de Cristo, la necesidad de la encarnación para que hubiera una satisfacción suficiente, y en eso estaba correcto. ¿Ya? Desarrolló la prueba ontológica de la existencia de Dios. Esa prueba, hermano, es pero extraordinaria. Anótela y búsquela. La prueba ontológica de la existencia de Dios es maravillosa. Yo la tengo en video, si me la piden se la mando. Después, Abelardo, otro personaje importante de esta época, entre los años 1079 y 1142, fue un brillante pensador que era bueno para crear enemigos, demostrando los errores de los demás. Se enamoró con una joven que se llamaba Eloísa, pero su relación terminó trágicamente. Todos estos personajes fueron influyentes líderes de la Iglesia Católica en estos años, en el medioevo. Aquí está Bernardo de Claraval, Bernardo de Claraval ataca a este Abelardo, ¿cierto? Y consiguió que fuera condenado como hereje en 1141. Pero después este hereje fue restaurado. También, Abelardo desarrolló la teoría moral de la expiación y exaltó el uso de la razón encima del argumento de la autoridad. Estos eran algunos de los eventos importantes que produjeron estos personajes durante esta época. Aquí hay otro personaje importante, Tomás de Aquino. Estos fueron todos obispos, ¿cierto? Desde 1226 a 1274, líderes de opinión dentro de la Iglesia Católica, definió la teología de la Iglesia Romana vigente hasta hoy. El tomismo, hermanos. Usted preguntará, bueno, ¿qué piensan los católicos en teología? Ellos se basan en el pensamiento tomista. El tomismo, lo que se llama el tomismo, ¿ya? El escolasticismo, una combinación de la filosofía de Aristóteles con la teología. El tomismo enseña que algunas verdades están al alcance de la razón, mientras que otras tienen que ser reveladas, ¿ya? La existencia de Dios es comprobable por argumentos racionales. El Dios 5. Y dio 5, ¿cierto? Argumentos racionales para comprobar la existencia de Dios. Número 1, el movimiento. Número 2, causa y efecto. Número 3, existencia necesaria y contingencia. D, gradación. El diseño del universo. 3, el diseño del universo. ¿Ya? Esos 5 fueron los argumentos con que él racionalmente comprueba la existencia de Dios. Yo conozco, me parece que el de causa y efecto ahí, y el diseño del universo, junto con el que habíamos visto acá del obispo de Canterbury, que es la prueba ontológica. La prueba ontológica, la causa y efecto y el diseño del universo son 3
argumentos, ¿cierto?, no bíblicos, ¿cierto?, que demuestran la existencia de un Dios, que están basados en la creación, ¿cierto?, en el universo, etc. Eso se llama apologética. Ya. En el año 1879, León XIII declaró que la teología de Tomás es la teología oficial de la Iglesia romana, y eso es hasta el día de hoy. ¿Ya? Otro personaje importante, Francisco de Asís, estableció la orden franciscana en 1210 y Domínico, la orden dominica en 1215. Federico I de Barbarroja en 1152 y 1190 fue el emperador más fuerte desde Carlomagno, una amenaza constante a la independencia de la Iglesia y de los otros estados de Europa. Bueno, este emperador provocó un cisma en la Iglesia que duró 20 años y produjo papas y antipapas. Federico murió en la Tercera Cruzada. ¿Ya? Estos son personajes relevantes y es lo que sucede en el papado entre más o menos 400 años durante este tiempo de la Edad Media, hermanos. Ya todo lo que hemos estado viendo. Junto con el video que les mostré nos va dejando claro más o menos cómo se fue desarrollando, ¿cierto?, este tema. Vamos a terminar con esto, las cruzadas. Porque habíamos dicho, ¿cierto?, la semana pasada que se produjo este movimiento, ¿cierto?, del islamismo en esta época de la Edad Media, ¿cierto? Y comenzaron a surgir, a reclutar ejércitos. El catolicismo, ¿cierto?, ya con toda su pompa imperial, recluta un ejército para liberar, ¿cierto?, zonas estratégicas, pero ya todo esto tenía todo un sentido político, estratégico militar, estratégico geográfico. Así que aquí no hay nada de cristiano, hermano. O sea, se da cuenta usted, mi hermano y hermana, que hasta este momento nosotros nos podemos dar cuenta de que este cristianismo había sido tan perverso, se había convertido, no el cristianismo, sino que el imperio usó el cristianismo y lo pervirtió, lo ultrajó, lo degeneró hasta, imagínense, crear ejércitos para defenderse de estrategias políticas ya casi geográficas. Bueno, vamos a ver, las cruzadas. Después les voy a dar la oportunidad para que meditemos un poco en esto. Al principio los árabes dirigieron el movimiento islámico, pero los turcos lo sucedieron como líderes del Islam. Los musulmanes empezaron a asaltar y a perseguir a los peregrinos cristianos en Palestina. Es decir, porque una de las cosas que tenía el catolicismo era ir a Palestina a ver la tumba de Jesús, ¿cierto?, a ver dónde nació Cristo, las tierras de Palestina, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que los musulmanes empezaron a asaltar a estos peregrinos, a estas caravanas que iban a Palestina, y le empezaban a robar y los empezaban a asesinar, ¿ya? En el año 1095, el emperador Alejo pidió al Papa Urbano II que llevara soldados de Europa a liberar Tierra Santa, porque se la habían tomado los musulmanes. La Iglesia romana instó a las cruzadas, pero los reyes europeos las realizaron por varios motivos y a veces con desorden y rivalidades. Además, el enfoque cambió de liberar la Tierra Santa a enriquecerse y mantener presencia occidental en el Oriente. Imagínense. O sea, ya esto está mal. Y aquí está el resumen de las 4 cruzadas, de las 8 cruzadas que hubieron durante este tiempo, desde el año 1147 hasta el año 1272. ¿Vieron? ¿Cierto? Bueno, vamos a ver solamente, me parece la primera, veámosla. Dice, en la primera cruzada los cristianos recuperaron Palestina y Jerusalén y en el año 1099 y establecieron el reino de Jerusalén, que duró oficialmente hasta 1178, pocos años. En la segunda cruzada, ¿cierto?, fracasaron en reconquistar la parte de Palestina que los musulmanes habían tomado otra vez, pero retomaron Lisboa de los musulmanes. Y así, tercera cruzada, cuarta cruzada, quinta cruzada, sexta cruzada, distintas, podrían, como consejo le doy, ¿estaba compartiendo? Sí, ya. Como consejo le doy consejo, busque videos en YouTube que digan Edad Media. Hay unos videos de 10, 15 minutos, hermano, que le dan, pero toda esta panorámica. Busque el papado en la Edad Media, le dan toda la panorámica. Busque videos sobre las cruzadas,
Lean toda esta panorámica. Así que nosotros no nos podemos detener en estos detalles porque son asuntos que no nos importan, pero están dentro de la historia. Y esto nos permite entender por qué fue necesaria una reforma, por hermano. Usted me dice, ¿por qué Lutero, en el 1517, en la abadía de... en un monasterio, ¿cierto?, en Alemania, despierta un día y dice, espérate, esto está mal. Esto está mal. El hombre había peregrinado caminando desde Alemania hasta Roma, caminando. Y cuando llega allá, se da cuenta de la opulencia, se da cuenta de la depravación que había en el clero, y todo eso lo hace retrotraerse. Un hombre, un sacerdote auténtico, un hombre que auténticamente quería ser justo. Y ve que la Iglesia Católica está pero ya sumergida en guerra, en intereses, se compraban los lugares de privilegio, era más parecido a los emperadores del imperio, a los grandes gobernantes. O sea, de cristiano no tenía nada, y él lo único que quería era ser justo, porque el papá lo castigaba, y siempre trató de agradarle al padre, al papá natural. Y como no pudo, cuando entró al monasterio quiso agradar a Dios. Y él quería ser justo, auténtico. Se confesaba 2-3 horas, después al rato volvía a confesarse de nuevo. Se ponía en el hielo, cuando nevaba en Alemania, salía del monasterio y con muy poca ropa se ponía a sufrir el hielo, y cuando ya estaba casi muerto lo entraban los amigos y lo abrigaban y volvía a vivir. Pero hizo muchas cosas para ser justo y se encuentra con esto. Y después en su ciudad llega Tetzel, ¿cierto? Y ya esta fue la gota que rebasó el vaso y le dijo, el hombre gritaba. El hombre gritaba. Allí sí, ahí sí. Es que se me había... El Tetzel decía lo siguiente, enviado por el Papa de Roma a Alemania, decía, cuando caiga la moneda, pum, en la cajita y suene tu moneda, la alma de la persona por la que echaste la moneda se libraba del infierno. La famosa venta de las indulgencias. Y con esto ya Lutero dijo, no, esto está mal. Y ahí se replantea, hermanos. A causa de todo esto que vimos en la Edad Media, Lutero se replantea y dice, espérate, esto está malo. Mira, y tomó una hoja y escribió 95 puntos que él dijo, la iglesia está mal en esto. Número 1, la iglesia está mal en esto. Número 2, la iglesia está mal en esto. La indulgencia, los santos, la cosa, acá, la venta, la simonía, la corrupción. 95 tesis. ¿Y cuál era la idea? La idea era que, como no existían los periódicos, en la iglesia de Wittenberg, en Alemania en esos años, en las catedrales se ponían, ¿cierto?, temas a discutir. Era como la escuela. Cuando alguien tenía algún tema que se quisiera discutir en comunidad, se ponían en la iglesia. ¡Pum! Y se conversaban en la comunidad. Bueno, la idea de Lutero fue eso. Él no quería reformar la iglesia. Él quería que se discutieran lo que él observaba que estaba mal en la iglesia. Pero este asunto se le fue de las manos, porque ya estaba creada la imprenta. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Le estoy dando un adelanto. Y alguien tomó las 95 tesis, las imprimió y las comenzaron a publicar. Las 95 tesis. Entonces, cuando al otro día despierta Lutero, todo el mundo tenía las 95 tesis, por lo menos los intelectuales, los empresarios, los hombres de poder, y todos estaban de acuerdo con Lutero, de que ya bastaba ya con esta opresión, con este catolicismo, que todo lo dominaba, que era corrupto. Mire que ahora que estaban vendiendo indulgencia, que las almas iban a ser libres cuando la moneda cayera en la caja, y que donde pasa esto, y ahora y los santos y las cosas. Y ahí queda la escoba, y ahí
escoba acá en Chile decimos cuando ya queda la grande. Entonces allí se produce esto. Pero, ojo, antes de esto, antes de Lutero, hay un grupo de pre-reformadores. Y eso lo vamos a ver ahora. Un video de 6 minutos que nos habla de 4 pre-reformadores. John Wycliffe, Savonarola, Juan Hus y hay otro más. Lo vamos a ver de inmediato, ¿ya? Entonces yo le estoy contando lo de Lutero para que usted más o menos vaya entendiendo por qué, cómo, en qué contexto se produce la reforma, por qué este monje planta esas 95 tesis, cuál fue la idea. ¿Se da cuenta que había que reformar esta Iglesia Católica? Pero la Iglesia Católica era muy intransigente. No permitía doble opinión. Hasta aquí, antes que veamos el video, preguntas, por favor, porque con esto terminamos de ver la era medieval y la próxima semana ya vamos a entrar de lleno a la reforma, a los pre-reformadores y a la reforma. Dudas, comentarios, opiniones. Mi pastor José Miguel, Dios le bendiga. Gracias. No, mi pastor, más que nada, tengo en mi poder en PDF la versión, la última versión de Justo González, la obra completa de la historia de la Iglesia. Así que, si usted me permite, se la voy a mandar a su WhatsApp para que la pueda compartir con el grupo, porque es interesantísima. Esta obra salió hace muy poco que salió, así que yo la tengo acá en PDF. Gracias, mi pastor. Mi pastor también me envió un libro de los Hechos, un comentario del libro de los Hechos también. Lo estuve revisando. Así que mándemelo, mi pastor, y yo creo que esta semana, la próxima más tardar, yo le mando estos libros al grupo. Pero Justo González es un historiador, ¿cierto?, que es muy, muy asertivo. Es recomendable. De hecho, yo les recomendé para la lectura uno de los libros de él, uno de los módulos. ¿Ya? Sí, esta es la versión completa, están los 2 tomos y está pero completísima la historia. Yo lo he estado leyendo y está muy buena. Así que perfecto. La voy a mandar a usted, mi pastor. Ya, mi pastor, muchas gracias. Hermano, los que han quedado maravillados con la historia de la Iglesia, hermano, estos libros háganselos, cómanselos. Literal, cómanselos. Lean, y van a entender todas estas cositas que yo les estoy contando, porque yo paso por encima. Es como un pajarito que va por el campo y le voy diciendo, ahí hay un árbol, ahí hay una piedra, acá. Pero hay muchos detalles exquisitos que yo no se los puedo mencionar por tiempo, ¿ya? Hay tantos videos, hay tantas cosas que compartirle, pero no puedo. Yo voy por encima, pasando superficialmente, en los puntos más relevantes le voy haciendo una indicación, ¿ya? Así que va a ser muy bueno que lean los libros. Lean el libro también de Hulbert, que yo le compartí, de Historia de la Iglesia. Ese es material obligado, ¿ya? Más comentarios, preguntas, opiniones. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Y si no, vamos a ir de inmediato al video. Déjenme buscarlo, ¿ya? Déjenme acá. Acá lo tengo. Ya. Denme un segundo y se los comparto de inmediato. Acá está. Son 6 minutos. Véanlo con harta paciencia, por favor. Este video, ¿qué es lo que trata mi hermano, mi hermana? Este video trata acerca de los pre-reformadores. Ojo con eso. Hombres que pertenecían al clero o que tuvieron una importancia relevante antes de la reforma. ¿Ya? Vamos a conocer quiénes fueron y qué obras hicieron y qué hicieron relevante y cómo les fue por haberse opuesto al imperio, al catolicismo imperial. Les fue muy mal. A todos. Todos fueron perseguidos y muy dañados. ¿Se ve? Y no sé si se escucha. Hace casi 500 años, aquí se dio uno de los eventos más importantes de la historia del protestantismo. Martín Lutero se enfrentó a un grupo de clérigos nobles y ante el propio Carlos V
para defender sus posiciones y sus escritos. La Dieta de Worms, como se conoce este importante evento histórico, no llevó a ninguna parte, y Lutero tuvo que huir para ser rescatado por su protector Federico de Sajonia. En la ciudad de Worms se levanta desde 1868 uno de los mayores monumentos a la reforma iniciada por Lutero. El monumento consta de 2 estatuas y 8 medallones de las figuras más importantes de la Reforma. Lutero en el centro y abajo alrededor suyo las estatuas de 4 personajes considerados como pioneros de la Reforma en Europa: Pedro Baldo, John Wycliffe, John Huss y Girolamo Savonarola. Los 4 personajes fueron muy diferentes y provenían de diferentes lugares. Vivieron en tiempos y en contextos distintos, pero tuvieron muchas cosas en común. Sin la inspiración, trabajo, entrega y legado de estos 4 personajes, quizá la Reforma Protestante no se hubiera dado, o al menos no en las condiciones en las que se dio. Pedro Baldo. Muchos aspectos de la vida de Pedro Baldo no se conocen, incluyendo su fecha y lugar de nacimiento. Pero lo que sí sabemos es que en 1170, Baldo era un mercader muy rico y conocido en la ciudad de Lyon, Francia. Tenía una esposa, 2 hijas y muchas propiedades, pero algo pasó. Algunos dicen que fue testigo de la muerte repentina de un amigo. Otros dicen que escuchó un canto espiritual de un cantor ambulante, lo que causó en Baldo una conmoción profunda sobre su estado espiritual. Lo primero que decidió hacer fue leer la Biblia, pero como solo existía la Vulgata latina y su latín era pobre, contrató a 2 académicos para que la tradujeran a su idioma. Luego buscó consejo espiritual de un sacerdote, quien lo dirigió a la historia del joven rico en los evangelios. Baldo tomó acción, le dio todo lo que tenía a los pobres y desde entonces determinó vivir en completa dependencia de Dios. Comenzó a predicar con su Biblia en las calles de Lyon, específicamente a los pobres. Muchos se convirtieron y para el año 1175 ya contaba con un grupo de seguidores, que también se deshicieron de sus posesiones y comenzaron a predicar. La gente comenzó a llamarlos los pobres de Lyon. Al crecer el grupo y convertirse en un movimiento, se esparció por Francia y otras partes de Europa y fueron llamados valdenses. Mientras más estudiaba Baldo las escrituras, más se preocupaba sobre ciertas doctrinas, prácticas y estructuras de gobierno de la Iglesia. Las autoridades católicas no estaban contentas con la predicación de este desconocido hombre y terminaron por excomulgarlo. Después de la muerte de Pedro Baldo en el año de 1205, el movimiento valdense continuó creciendo. John Wycliffe. Nació en el interior de Inglaterra, en una granja de ovejas a 200 millas de Londres. Ingresó en la Universidad de Oxford en 1346. En pocos años ya era considerado el principal filósofo y teólogo de la institución. En 1374 se convirtió en rector parroquial de Luttenworth. Mientras tanto, Roma había exigido apoyo financiero de Inglaterra. Wycliffe aconsejó que no se le diera apoyo a la iglesia. Argumentó que la iglesia ya era demasiado rica y que Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza, no a la riqueza. Tales opiniones metieron a Wycliffe en problemas y lo obligaron a responder por cargos de herejía. 3 meses después, el Papa emitió 5 edictos eclesiásticos contra Wycliffe, en los que fue acusado de 18 cargos y se le llamó maestro de los errores, pero Wycliffe estaba dispuesto a defender su punto de vista. Esto no le cayó bien a Roma, pero debido a problemas al interior de la iglesia y a la popularidad de Wycliffe en Inglaterra, el asunto no pasó a mayores. Wycliffe siguió estudiando las escrituras y escribió más acerca de sus conflictos con la enseñanza oficial de la iglesia. También empezó a traducir la Biblia al inglés. Murió en 1384 antes de que la traducción se completara y antes de que las autoridades pudieran condenarlo por herejía. 43 años después de su muerte, los oficiales ingleses desenterraron su cuerpo, quemaron sus restos y arrojaron las cenizas al río Swift. Aún así, no podían deshacerse de él. Las enseñanzas de Wycliffe, aunque suprimidas, continuaban extendiéndose. John Huss. Cerca del año 1369, John Huss nació en el reino de Bohemia.
Nació en una familia pobre, entró en el sacerdocio, buscando prestigio y una mejor vida. Llegó a ser un reconocido predicador, pero pasó mucho de su tiempo sirviendo en la academia como decano de la Facultad de Filosofía de Praga. Prontamente empezó a predicar sermones violentos en contra de la iniquidad rampante del clero, lo que lo llevó a ser reportado al arzobispo. Mientras Haas leía las escrituras y veía a los papas de su época abusar de su poder, concluyó que la autoridad papal no era final. Él necesitaba un fundamento más firme que aquel construido sobre la paja de las opiniones de los hombres, sin importar cuán respetados fueran. Su entendimiento de la autoridad final de las escrituras fue encendido en la medida que él leía las obras condenadas de John Wycliffe. Él argumentó firmemente contra las indulgencias, abogó porque se sirviera tanto el pan como el vino en la comunión, y predicó en el lenguaje común en vez de latín. Su alianza a las enseñanzas de Wycliffe llevaron a su excomulgación, a ser juzgado como hereje y a ser condenado a la hoguera en 1415. Luego de su muerte, la región de Bohemia se escandalizó. Sus seguidores se rebelaron contra Roma en una protesta violenta que duraría más de una década. Girolamo Savonarola. Nació en una familia adinerada en Ferrara, Italia, en el año de 1452. Aunque sus padres querían que estudiara medicina, él tomó a los 23 años la decisión de unirse a la Orden Dominicana. Como joven fraile, profundizó en las obras de Tomás Aquino y en las Escrituras. Savonarola llegó a Florencia en 1490, ya reconocido por su gran conocimiento. Sin embargo, fue su predicación lo que lo llevó al centro de la reforma y política florentina. Frecuentemente, desde la Catedral de Florencia, Savonarola predicaba a miles en el idioma de las personas, no en latín, usando poderosas imágenes y lenguaje sencillo de las Escrituras. Anunció la gracia salvadora de Cristo con potencia bíblica mientras ofrecía severas críticas a las prácticas inmorales de líderes políticos y eclesiásticos. De 1494 a 1498, Savonarola fomentó un dramático cambio político y social en Florencia. Su predicación se volvió mucho más profética. Hacia la cúspide de estos cambios, organizó a los jóvenes de Florencia para modelar e incitar una reforma, haciendo varias hogueras de vanidades, en las que se quemaban objetos que se consideraban pecaminosos. Finalmente, Savonarola fue excomulgado por el Papa Alejandro VI, a quien tanto criticó. Fue juzgado y quemado en la hoguera en el año de 1498. Pero estos pre-reformadores tenían muchas cosas en común. En primer lugar, condenaron la inmoralidad de la Iglesia. Tanto Valdo como Wycliffe y Haas condenaron la doctrina de las indulgencias. Todos condenaron los abusos del Papa de Roma y el clero en general. Todos fueron excomulgados por la Iglesia de Roma debido a sus posturas, y dos de ellos, Haas y Savonarola, ardieron en la hoguera. Ninguno de los cuatro personajes se retractó de sus posiciones. Tanto valdenses como lolardos y husitas posteriormente se unieron al protestantismo, y quizá el hecho más relevante, todos rescataron la autoridad de las Escrituras y la predicaron en la lengua del pueblo, en un tiempo en el que hacerlo era muy peligroso. La influencia de estos personajes sobre Martín Lutero fue muy relevante. Wycliffe tuvo una influencia muy grande sobre Haas. Muchos consideran que Haas fue un seguidor de las ideas de Wycliffe. Aunque Lutero rechazó inicialmente las ideas de John Haas, finalmente dijo: todos somos husitas sin saberlo. Lutero admiró a Savonarola y encontró inspiración en su vida. Lutero siempre creyó que, al defender sus ideas, terminaría en la hoguera como Haas y Savonarola, pero Dios cambiaría la historia y Lutero vivió para ser el primer reformador. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la reforma protestante hubiera sido posible sin la... Ya, eso es. Bien. Los pre-reformadores. A contar de la próxima semana, entonces, comenzamos a ver la reforma. ¿Ya? Se da cuenta que todos estos personajes influyeron sobre Lutero. Todos estos personajes fueron quienes originaron. Nosotros tenemos que entender que era muy estricta había una prohibición expresa de la Iglesia Católica de no traducir
la Biblia a lenguajes comunes, ¿ya? Entonces, que en algún país hubiera algún personaje que tradujera a su idioma las escrituras, eso era muy peligroso para la Iglesia Católica. De hecho, las escrituras estaban conservadas solamente y estrictamente para los monasterios. Nadie en ninguna, o sea, muy poca gente conocía el idioma latín. Las misas eran en el latín, la lectura de la Biblia era en latín. Por lo tanto, era expresamente prohibido leer las escrituras. La palabra fue a ser para este catolicismo medieval, vino a ser algo sagrado, solamente reservado para el clero. Ni su lectura, ni su observación se permitía, solamente en los monasterios. Entonces, cuando se levanta Savonarola o se levanta Juan Hus o Wycliffe y traducen, Wycliffe sobre todo, ¿cierto? La escritura era una verdadera rebelión al modelo, rebelión al sistema, y por supuesto, lo más probable que, y así fue, terminaran en la hoguera. ¿Ya? Vamos a ver más en profundidad la próxima semana entonces a estos prerreformadores y vamos a dar cuenta del estado de la iglesia en la que estaban los prerreformadores y ya vamos a seguir para la semana siguiente, después ya hablar en definitiva en los puntos en que se basa esta reforma. Consultas, preguntas y observaciones hasta el momento. Vean, Elizabeth, cuénteme. 2 preguntas, pastor. La primera, ¿se dio por casualidad algún caso en la historia de las cruzadas que algún obispo o algún papa hubiese abrazado el islamismo? Lo desconozco. Ok. Lo desconozco. Sí. Como le digo, el tema de las cruzadas es un tema tan apasionante, tan hermoso como cultura general. Pero en términos prácticos para nosotros como revisión histórico del cristianismo, solamente lo podemos observar para darnos cuenta de este detalle, del uso político, ¿cierto? Del uso de los intereses comerciales que la Iglesia Católica, que el imperio, que los gobernadores querían hacer a través de la Iglesia Católica. Ahí habíamos observado que en una de las cruzadas el interés era de que los gobernantes tuvieran su influencia en el Oriente, ¿se acuerda? En la primera cruzada. Pero que algún sacerdote católico haya abrazado el islamismo, yo lo desconozco. No lo he escuchado, por lo menos dentro de lo que he leído. Pero como le digo, no podemos hacer ya tendríamos que dedicarnos a estudiar las cruzadas en sí mismas, ¿ya? Pero aquí no, por tiempo no podríamos hacerlo. Y la segunda pregunta, pastor. ¿El movimiento valdense existe todavía? Sí, tengo entendido que sí. Tengo entendido que en Francia todavía existe el movimiento de los valdenses, lo que pasa es que estos personajes no provocaron los movimientos, fueron las acciones de ellos. Cuando ellos ya mueren, se provocan estos movimientos de Pedro Baldo, el que habíamos visto, un prerreformador, ¿cierto? En Francia, y se mueve, y todavía me parece que existen estos valdenses. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Antes que nos vayamos. ¿Ya? Bueno, yo les estamos mandando todas las semanas los videos, les estamos mandando todas las semanas estas PPT. No olvide que yo les pedí una tarea que tienen hasta de aquí al final de ciclo para entregármela, que era una tesis, que era un ensayo acerca de la controversia arriana, ¿ya? Ojalá lo puedan hacer. De aquí al término del ciclo me la entregan, me dice, pastor, aquí está. Si usted no sabe hacer ensayo, no importa. Lea las láminas de las diapos de la semana 5 y ahí está completamente toda la historia de la controversia arriana, que me interesa mucho que la hagamos porque nos va a servir como base de doctrina teológica y apologética en estos tiempos, hermano. ¿Ya? Bueno, Dios les bendiga a todos los que hoy día se conectaron. Espero que haya quedado algo claro de esto. Revisen el video después, véanlo más veces.
Si no me quieren ver a mí, ahí anulen la pantalla, pero escúchenlo. Pero es importante revisar esto, hermano, porque hay cosas muy lindas que van quedando a través de la historia. Mi pastor Jorge, Dios le bendiga. Gracias por esta oportunidad. Sí, dígame. Pastor, disculpe, el ensayo que usted quiere, ¿tiene un límite de páginas? El límite es cuánto se demoren. Yo creo que 2 páginas o una o 2 páginas como máximo. Me interesa que ustedes me digan allí con respecto a esto, a la controversia arriana, los puntos que me interesa que puedan redactar en los años en que se dio, quiénes participaron, cuáles fueron los términos que se usaron, el homoousios, que quede claro eso, hasta qué siglo llegó la controversia y qué es lo que se discutía en la controversia. ¿Ah? Esas son las cosas que tienen que más o menos ver ahí y dejarla plasmada en un resumen como tipo ensayo. Si no sabe hacer el ensayo, no se preocupe, pero lea las diapositivas, que está toda la información ahí, y usted haga un resumen. Eso. En una hojita, y me lo manda en un Excel o PDF, como usted quiera, y se ganará una carita feliz. Eso es. Mi pastor Jorge, Dios le bendiga. Pastor Juvenal, buenas tardes. Hola, Jancito, Dios te bendiga, hijo. Un abrazo. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Quería hacer una consulta con respecto al ensayo. ¿Hay que enviárselo por vía correo? Sí. Yo les voy a volver a enviar el correo ahí, es jcona-1964@hotmail.com. Pero se los voy a mandar ahí en el grupito para que lo tengan, ¿ya? Ya, y hay que enviarlo a más tardar el próximo jueves. No, nosotros vamos a terminar, yo creo, en unas 4 semanas más, o 5, de acuerdo, si mi director me permite, terminar bien el periodo, ¿cierto? Yo creo que con 4 o 5 más estaríamos listos. Si tienen hasta esa fecha, 4 o 5 semanas más para hacer ese ensayo. Ah, ya, qué bueno. Sí, no, tranquilo. Váyanse con calma para que no se me pongan nerviosos. ¿Ya? Lo importante ya, gracias, pastor. Gracias, Jancito. Lo importante es disfrutar esta materia, mis hermanos, que aprendamos y la disfrutemos y después la compartamos. Ya, gracias, pastor gracias. Jorge. Gracias a mi pastor Juvenal. Alguien dijo por ahí que la historia era aburrida, no sé qué tipo de historia, porque aquí hoy en estas clases hemos disfrutado bastante y hemos aprendido todos, cada uno de nosotros, de la historia de la iglesia, así que estamos muy contentos. Antes de finalizar y hacer una cordial invitación, hoy a las 12 de la noche comenzamos un tiempo de oración de 24 horas, a cargo de la iglesia, y también queremos invitarles, la dirige en este caso nuestro pastor Juvenal, esta cadena de oración. Si alguien desea participar, tomar una hora en particular, dijera yo quisiera participar en tal hora, tiene el tiempo a la disposición. Nos gustaría mucho, si tiene a bien el querer unirse a este grupo de oración que tenemos 24 horas presentándonos delante del Señor. Así que les dejamos la invitación extendida. Pienso que hay mucho por qué orar. ¿Mi pastor? Sí, los 3 motivos por los que vamos a orar estas 24 horas continuas, son más de 40 personas que están anotadas para que sucesivamente durante 24 horas estemos orando. Vamos a orar por el país, vamos a orar por la pandemia y vamos a orar por la iglesia. Así que esos son los 3 tópicos que en el mismo grupo, mi pastor Jorge, le sugiero como idea que mande ahí algún cartelito, y por si alguien se interesa. Amén. Vamos a estar enviando también la información, así que tenemos ahí las peticiones y más las que tenemos cada uno de nosotros como personas, como familia y también como iglesias locales. Así que les invitamos cordialmente, y para finalizar vamos a invitar a nuestra hermana Julia, si es que ella puede orar al Señor para dar término a la clase de este día y prepararnos, algunos para descansar, otros para seguir después buscando del Señor. Pastor, permiso. Sí. Es Marta. He tenido problemas con el iPad. Lo escucho, pero no lo veo. Yo le escucho a usted y no la veo. Exactamente. Pero lo estoy escuchando.
Ok, eso es lo que quería, disculparme. Gracias, mi hermana Marta. Bendiciones. Bendiciones. Oramos. Amén. Señor Dios y Padre eterno, Dios todopoderoso, alabamos tu santo nombre, te exaltamos. Te damos gracias, Padre, por este precioso día y por este momento en que tú nos has dado este privilegio de estudiar tu palabra y de comunicarnos con nuestros hermanos. Señor, gracias por este grupo, Padre Santo, que nos ha traído esta palabra tan hermosa y esta historia tan agradable, Señor. Gracias te damos por la bendición que tú nos has dado hoy y siempre. Gracias por el perdón que da a nuestros pecados. Gracias, Señor, por tan grande salvación, por Jesucristo nuestro Señor, que dio su preciosa sangre para que fuéramos salvos, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que nos dirige y nos acuerda de todo lo que aprendimos con nuestro Maestro Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra que está presente en cada momento en nuestras vidas. Gracias por tus santos ángeles que acampan alrededor nuestro y nos defienden y nos protegen, Señor. En esta hora nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Y te pedimos humildemente que la unción del Padre, el amor de nuestro Señor Jesucristo y la compañía del Espíritu Santo nos acompañe hoy y siempre. Podemos ir en paz. Amén. 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 Prende su camarita para que nos despidamos, que tengan un buen descanso